¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio. Voy a hablaros de las 5 capas de la inversión. Esto que os voy a explicar es algo que tengo muchas ganas de compartir con todos vosotros, concretamente para el canal de bolsa, porque me encontraba ahora aquí reflexionando y qué importante es tener el conocimiento y la información adecuada. En este episodio voy a hacer un resumen y te voy a hablar de las 5 principales capas de la inversión en lo que considero a lo largo de todos estos años, desde que yo empecé hace ya 20 años en sentir curiosidad por todo esto, empezar a formarme, empezar a invertir en los mercados, he ido viendo a lo largo del tiempo que en la actualidad existen 5 capas muy importantes que debes conocer si te quieres dedicar al tema de la inversión en bolsa y la inversión en los mercados. Es algo así como hablarle a mi yo de hace 20 años con la experiencia de hoy y que te lo traigo a ti paso a paso, sin duda, para que le puedas sacar el máximo provecho a esta información y a tu camino y en el recorrido hacia el aprendizaje en el campo de las inversiones en los mercados y en la bolsa. Esto que te voy a decir es algo que está basado en mi experiencia, como te digo, desde hace ya unos cuantos años, y lo he ordenado paso a paso para que tú puedas tomar las decisiones, obviamente que estimes oportunas, pero en las que puedas tener la información real de cómo funcionan ciertos aspectos. Son capas que he ordenado, o podría decir, de la capa que tiene menos riesgo a la que tiene más riesgo. Y también de las capas que tienen menor gestión operativa a la mayor gestión operativa. Hay muchos términos en el tema de la bolsa y los mercados que se confunden muchísimo. Yo esto lo veo cada día y de hecho a mí me pasó cuando empecé en todo esto. Es evidente que hasta que no adquieres la formación adecuada y el entendimiento adecuado para saber qué es cada cosa, pues hasta ese momento no es cuando empiezas a interpretar qué es realmente la bolsa y qué es realmente invertir en los mercados. La gente confunde términos como análisis técnico, como estrategias, como ETFs, como acciones, IPOs, Forex, trading, divisas. Sienten por ahí muchos de los conceptos y de las definiciones, pero no tienen claro qué es cada cosa. Incluso no tienen claro en qué momento aplicar cada cosa, y eso es de lo que te voy a hablar. Vamos con las 5 capas. Como te digo, vamos a hablar de menor riesgo y menor gestión a riesgo límite y prácticamente gestión límite. En la capa número 1 tendríamos la inversión en fondos indexados y ETFs. Antes de arrancar con esto, decirte que si tú quieres empezar en esto y quieres empezar por donde toca, que es esta capa, la capa 1, puedes acceder ahora mismo al programa de inversión indexada que he elaborado justamente la semana pasada y va destinado a todas esas personas que queréis empezar, que queréis iniciaros en la inversión en bolsa, en los mercados, desde una parte consciente y desde una parte inicial. Yo siempre digo que lo principal es, primero, aprender a andar, después ya vas a ir a trotar y después ya vas a ir a correr. No te puedes lanzar directamente a correr a un circuito o a una pista de atletismo con profesionales porque literalmente lo vas a perder. Todo es paso a paso. Todo se aprende a través de un progreso y un proceso. Por tanto, la capa 1 es fondos indexados y ETFs y por eso tengo este programa, para que puedas empezar desde la capa 1 y puedas ir subiendo en las siguientes capas de las que te voy a hablar ahora. En la capa 1, inversión en fondos indexados y ETFs, que son paquetes estructurados, explicado de forma sencilla, donde hay una cesta de acciones. ¿Qué pasa? Que tú en este tipo de inversión no necesitas tener tanto análisis, porque el propio conjunto de acciones que hay dentro ya genera ese precio promedio y por tanto cuando tú haces esa compra, cuando haces esa inversión, realmente lo que estás invirtiendo es en toda esa cesta. Con lo cual no es como cuando inviertes en una acción, no es como cuando inviertes, por ejemplo, en una divisa, que lo haces de forma unitaria y esa acción en concreto tiene mucha más volatilidad.
Por tanto, aquí en capa 1 tenemos la inversión en indexados, como el SP500, etcétera, y en este caso los ETFs, como puede ser el MSCI World, que es una de las estrategias que te explico dentro del plan de formación indexada, donde tú lo que vas a hacer es, a través de una estrategia de DCA, una estrategia de compra de promedios, vas a ir comprando periódicamente más o menos el mismo importe y de esta forma vas a ir haciendo en el tiempo, en el medio y largo plazo, una estrategia acumulativa de capital acompañando a esta tendencia de estos ETFs sin prácticamente tener que estar operando en comprar, vender, ni hacer trading, ni nada de estas cosas. Por lo tanto, en la capa 1 tendríamos los fondos estructurados y ETFs. Como te digo, puedes empezar en el comentario fijado en el plan de formación indexada que he preparado para ti. En la capa 2 ya tendríamos las acciones. En la capa 3 tendríamos acciones, entre comillas, superiores, de superior gestión o volatilidad, como pueden ser las small caps, las empresas IPO, empresas que salen a cotizar, farmacéuticas, biotecnológicas, empresas de inteligencia artificial nuevas en el mercado, etc. Esto en capa 3. En capa 4 tendríamos lo que serían las inversiones en Forex y divisas. Y en capa 5 tenemos el auténtico diablo, del que prácticamente no nos tenemos que acercar, y si nos acercamos tenemos que saber muy bien de forma consciente cómo acercarnos. Y la forma consciente de cómo acercarnos es pudiendo asumir un control del riesgo. Y la forma de asumir un control del riesgo en esas capas tan elevadas es a través del capital, sabiendo que el capital que pones ahí tienes riesgo a perderlo. Por tanto, si tú, por ejemplo, dispones de 10.000 euros, no vas a tener 10.000 euros en capa 5. ¿Por qué? Porque tienes máximo riesgo y máxima pérdida de control a través de la extrema volatilidad. Incluso en algunas de ellas de dudosa fiabilidad, como puede ser, en este caso, plataformas que te dicen que van a ingresar, o sea, van a invertir tu dinero y te van a dar rentabilidades de 5, 8, 10% diarios, he llegado a ver. Es decir, en la capa 5 tenemos todo aquello que no hay que tocar, que son las plataformas de cripto, donde te dicen mete aquí tus bitcoins, que vas a tener rentabilidades en automático. Tenemos todos los bots de automatización ultra mega mágicos, que son mucho mejores incluso que los propios operadores de Wall Street, cosa que es totalmente mentira. Tenemos todo el nivel de incluso criptomonedas, toda la familia de las criptomonedas, en las que no tenemos absolutamente en algunos casos ni la posibilidad de limitar el riesgo, como sí sucede con las acciones, y te voy a explicar ahora, o como sí sucede con la capa 3, en las acciones IPO, etc. Bien, ¿se entiende? De menor riesgo, de menor gestión, a máximo riesgo y casi difícil o imposible gestión. En este caso, la primera fase es la más importante porque es la que te lleva a familiarizarte con todo, con el broker, con cómo comprar, con cómo vender, con cómo fiscalizar, etc. Saltamos a la capa 2, que es el análisis de acciones. Tú puedes comprar acciones en términos de análisis con dos tipos de análisis: análisis fundamental o análisis técnico. Por ejemplo, en mi caso, en todo lo que es el módulo de inversión en bolsa, prácticamente las 10 estrategias que te enseño cómo invertir a un nivel técnico, aunque también hay una parte fundamental, y esto es algo que deberás ir trabajando tú por tu propio pie si realmente quieres ir por la vía de los fundamentales, porque es bastante más compleja. Tienes que saber diferenciar entre lo que es un análisis técnico y un fundamental. Pero, por ejemplo, en la capa 1, que son los fondos ETF indexados, prácticamente no tienes que hacer ningún análisis. Con comprar a precio de mercado, siguiendo las tendencias y promediando el precio, tendrías más que suficiente. Ojo, ¿quiere decir que la capa 1 no tiene riesgo? No. Todas, absolutamente todas las capas, desde ya decirte que tienen riesgo. Y que esto que te estoy diciendo no quiero que constituya bajo ningún concepto un consejo ni un asesoramiento de inversión. Yo estoy divulgando a través de mi experiencia cómo me ha ido, cómo me va y qué es lo que he aprendido en las distintas capas para que tú lo puedas aprovechar y evidentemente evitar, en la mayoría de casos, pérdidas innecesarias. Empezamos a andar con la capa 1 y pasamos a la capa 2, donde aquí ya tenemos más gestión,
¿Qué gestión? Análisis de la compañía, bien sea porque haces análisis técnico o bien sea porque haces análisis fundamental, y establecimiento eficaz del riesgo por cada operación. En este caso, tú ya no solo tienes que saber analizar la compañía, sino saber cuál es el porcentaje de riesgo que vas a asumir en cada una de las compañías. Y cuando empiezas a acumular más acciones, cuánto representa cada compañía de ese porcentaje de riesgo en el riesgo global de tu cartera. Es algo así como, tengo este capital, destino un porcentaje al riesgo y lo distribuyo entre 2, 3, 4, 5, 6, el número de acciones que corresponda para adaptarlo al riesgo. ¿Ves? Aquí ya no estamos andando, aquí ya estamos trotando y estamos empezando a pillar ritmo. Ya necesitas analizar o bien con un gráfico o bien en términos fundamentales. Necesitas, si vas a nivel de gráfico técnico, necesitas saber qué indicadores utilizar, como por ejemplo, saber trazar soportes, saber trazar resistencias, líneas de tendencia. Es decir, necesitas saber cómo funcionan y cómo interpretar esos indicadores que te llevan a tomar las decisiones de compra y limitación de riesgo. O en el caso del tema de fundamentales, necesitas saber exactamente qué analizar. Es decir, en este caso, qué evolución de ingresos tiene la compañía, cuánto de endeudada está esa compañía, qué flujo de caja tiene, cuál es el PER, en algunos casos. Seguramente esto, si me estás viendo y eres muy nuevo, te va a sonar a chino. Es decir, necesitas conocer en términos profundos cómo es la compañía para determinar lo que es el valor intrínseco real, para saber si en ese momento la compañía tiene posibilidad en el medio y largo plazo de crecimiento en el precio y por tanto de obtener buena rentabilidad. Tienes que saber algo. En el caso de las acciones, tienes distintas vías, en este caso, de poder obtener ingresos. Una que es la ganancia de capital, compro aquí y vendo aquí. Por tanto, si compro aquí y vendo aquí, compro barato y vendo caro, obtengo un margen y obtengo una ganancia por la plusvalía que tendré que tributar. Ahora, en algunas acciones te puedes encontrar que pagan dividendos, por lo cual ya no solo tienes la vía de ganancia de capital, sino que además estas acciones, que normalmente suelen ser trimestrales, pueden pagar ciertos dividendos que van a ser ingresados en tu cuenta. Bien, no voy a entrar mucho en detalle cómo funciona el concepto de dividendo ni qué pienso de ello, ya que aquí me quiero enfocar en hablarte de las capas. Bien, capa 1, menor gestión, indexados ETFs. Capa 2, mayor gestión y limitación del riesgo, acciones. Capa 3, el siguiente nivel. Aquí ya empezamos a correr. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos la habilidad de saber seleccionar acciones, saber ver la volatilidad, saber limitar el riesgo y saber, lo más importante, que este tipo de compañías, cuando son IPO, que son cotizadas, que salen a cotizar nuevas a la bolsa, como por ejemplo el caso reciente ahora de SpaceX, tienes que saber que este tipo de compañías todavía no arrojan datos suficientes para que tú puedas tomar las decisiones adecuadas, se podría decir, iba a decir correctas, pero lo correcto siempre es lo que tú estés dispuesto a hacer y sabiendo siempre que tú vas a limitar el riesgo y siempre asumirás el riesgo que estés dispuesto a asumir. Eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque parece que muchas veces los fundamentales, los que hacen inversión de valor, hablan como si realmente supieran o fueran auténticos magos de saber lo que va a pasar con la compañía. Yo esto lo veo mucho en muchos youtubers que hacen análisis increíbles y prácticamente lo que te están diciendo es, con seguridad, esta compañía va a llegar a este precio y mucha gente se lanza a invertir. No hagas esto. Tú no inviertas si no puedes hacer tus propias averiguaciones. Y si inviertes porque consideras que alguien de tu referencia lo dice, ¿ok? Limita tus riesgos. Esto es muy importante. Cada persona tiene su propio riesgo. Cada inversor tiene su aversión al riesgo distinta. No todos los inversores son iguales. Hay inversores más agresivos o menos agresivos. Por tanto, en términos de operatividad me refiero, ¿no? Hay inversores que son más tranquilos, que prefieren compañías más estabilizadas, como son las blue chip en capa 2, que pueden ser las Microsoft, Apple y compañías, que son compañías de gran capitalización, que tienen una tendencia ya muy marcada, ¿bien? Pero que es raro que de un día a otro te bajen un 30%, ¿bien? ¿Puede pasar? Sí,
pero es menos habitual. ¿Por qué? Porque tienen una estabilidad de mercado, porque tienen pues unos activos que respaldan a la compañía detrás y es difícil que de un día a otro se vayan a un menos 30, a un menos 40, a un menos 50. Sin embargo, esto en las capa 3 puede pasar perfectamente. Lo estamos viendo con SpaceX. Es decir, hace nada, el tercer o cuarto día, creé un reel y dije, perfecto, los que han comprado inicialmente en 2 días sacaron un 19-20%, pero los que han comprado 2 días más tarde están a menos 20%. ¿Por qué? Porque la compañía tiene mucha volatilidad. ¿Por qué? Porque sale como nueva cotizada, entran muchos inversores y todavía no tiene una estabilidad la compañía. ¿Quiere decir que esto que sea una mala compañía? No. ¿Quiere decir que te tienes que lanzar a comprarla porque todo el mundo hable y porque el propietario sea Elon Musk? No. Lo que quiere decir es que si tú, por ejemplo, en tu capital de inversión tienes un poquito de capital en capa 1 estable, un poquito de capital en capa 2 con limitación del riesgo que tú sabes, y un poquito de capital en capa 3 con la limitación del riesgo que tú sabes, forma parte de tu inversión. Lo que no vas a hacer es, si tienes solamente 10.000 o 20.000 euros, es ponerlo todo en capa 3 sin saber exactamente lo que estás haciendo, sin tomar ningún tipo de análisis, porque esto es exactamente igual que ir al casino. Y hay muchas personas que han hecho justamente esto que te estoy diciendo. Ya con esto, si te quieren lanzar a invertir, y por ejemplo el caso de SpaceX, que habrá mucha gente que le ha metido a mercado, incluso antes de salir, sin saber exactamente lo que están comprando, sin haber hecho ningún tipo de análisis de la compañía, sin tener todavía en términos técnicos nada de que se dibuje en el gráfico, nada de estabilidad, porque acaba de salir ahora. Y ya ahora, 4 o 5 días más tarde, ha hecho una compra de otra compañía que se dedica al tema de inteligencia artificial. Es decir, que está en una fase inicial, como dice el nombre, y están ahora todavía pues con recompras, con adquisiciones, de otras compañías, y todo esto requiere un tiempo de estabilización. Por tanto, aquí que tenemos niveles máximos de volatilidad, que un día se te puede ir a más 19 y otros días se te puede ir a menos 20. Si tú operas sin estos parámetros que te estoy diciendo, de limitación del riesgo, de diversificación de tu capital por distintas capas o estrategias, pues directamente mañana puedes amanecer con un menos 20% en tu cuenta. ¿Quiere decir que es una mala compañía? No, eso lo dirá el tiempo. Lo que quiere decir que has hecho una pésima inversión porque te falta el conocimiento que aquí justamente te estoy dando. Nos iríamos ya a la capa 4. Yo en estas capas ya te diría que te alejes si no tienes muchísima experiencia. ¿Qué tenemos en capa 4? Tenemos el Forex, las divisas, el maravilloso trading algorítmico en automático, que algunos te venden como la panacea y como máquinas en automático que invierten por sí solos, incluso mejor que los mejores inversores de todos los tiempos. Pero a ver, ¿vosotros no creéis que si realmente todos estos inversores supieran de un sistema en automático, que no hace falta hacer nada, que simplemente le das a un botón y te está generando un 40, un 50, un 60, un 70% de media al año, no lo harían? No existe. ¿Por qué? Porque muchos de estos bots lo que hacen es trabajar con un sistema de martingala. Van abriendo operaciones, van abriendo lotajes en la misma, tendencia. ¿Y qué pasa? Que cuando gira la tendencia quedan totalmente atrapadas y se produce el famoso llamado quemacuentas. Bien, de los maravillosos traders, que muchas veces te dicen, ¿cuántas cuentas has quemado? ¿Cuántas cuentas has quemado? Pues no quiero quemar ninguna. Ahí ya estás viendo que realmente no tiene ni pajotera idea de lo que está haciendo. Ahora, en esta categoría que tenemos también el trading, los famosos tradings intradía. No sé por qué, pero todo el mundo que quiere empezar en la bolsa, y ojo, y te lo digo porque yo también cometí ese error, tendemos a irnos a la parte del trading del corto plazo y a jugar a la velita en plan, compro y vendo, creyendo que vas a poner 1.000 euros y vas a sacar 10.000 en 4 días. Y eso no funciona así. Eso no funciona así. Mira, tienes que entender que se puede ganar dinero en trading. Supongo, yo alguna vez lo he ganado, otras veces lo he perdido. He estado operando un tiempo, pero me di cuenta una cosa, que para tú poder ganar dinero con el trading tienes que hacerlo como si fuera un trabajo. Si tú vas a creer que con tu móvil, dando una orden desde la playa, con la tarjeta 3G o 4G,
puesta con prepago, que estás a punto de quedarte sin cobertura por el tema de internet porque te quedas sin datos. Vas a dar una orden con un broker, que por cierto, cuidado con el broker que estás pillando, y vas a ganar a los mejores inversores que están en la City de London, tocando prácticamente puerta con puerta con el lugar de ejecución de las órdenes y con 50.000 pantallas analizando gráficos, pero claro, vienes tú y directamente vas a ganarles con un teléfono móvil. O todo esto que te intentan vender con, bueno, el maravilloso Lamborghini en Dubai, con todos estos cabezas de champiñones que lo único que te hacen es enseñarte lo que es, mira qué tradeo, mira, todo eso es humo, ¿ok? Todo eso es humo. La realidad, te la digo ya, vas a perder dinero directamente. Como empieces por ahí, vas a palmar tu dinero. Ahora, ¿qué quieres? ¿Empezar por capa 4 porque te crees el mejor o empezar por las capas sensatas, como te estoy hablando de la capa 1? Y hacer de la capa 4 un proceso de diversificación. Por ejemplo, yo invierto en capa 4 en coberturas de divisas. Yo utilizo el Forex para hacer divisas, ¿vale? Cuando yo tengo mi cuenta en euros y invierto en capa 2 en acciones o en capa 3 también, en algunas IPO, lo que hago es si compro en Estados Unidos y yo tengo mi cuenta en euros, tengo la mosquita por aquí que está un mosquito de estos que pican, que no veas, bien, en la capa, pues yo lo que hago es coberturas, ¿vale? De divisas. ¿Por qué? Porque tengo mi cuenta en euros y como estoy invirtiendo en dólares, pues realmente la fluctuación de la divisa puede afectar la inversión. Para eso lo utilizo yo. Son operaciones que abro y las dejo ahí y pueden pasar años, pero no estoy jugando a la velita, ¿bien? Ahí viendo si sube un 0,3%, la compro y la vendo. No, porque para hacer eso, los que os queréis dedicar en el trading, si lo queréis hacer, necesitáis conocimiento, estrategia y aplicación de la estrategia como si fuera un trabajo, con el fin de la obtención de rentabilidades totalmente proporcionales. Tú no puedes meter 1.000 euros y sacar 10.000 en 3 horas. ¿Habrá alguno que lo hará? Sí, de chiripa, como el que va al casino y le da y lo saca, pero eso no es invertir, eso es apostar. Y esta es la gran diferencia. Tú quieres aprender a invertir. Si no quieres aprender a invertir, quieres apostar y quieres jugar al casino, vete de este canal, porque este canal no es para ti. Vete a otro sitio donde te prometen rentabilidades del 5%, del 10%, del 20% mensual y vete allí y ya te darás cuenta de que lo que funciona realmente es la aplicación de una estrategia con sentido común. Por tanto, si tú tienes 1.000 euros, lo normal es que si sacas un 10-15%, vayas a sacar 100 euros, 150 euros. Si tienes 10.000, sacarás 1.000. Si tienes 100.000, pues sacarás un poquito más, pero es en proporción al dinero. Tú no puedes pretender meter 1.000 euros y sacar 100.000, que es lo que quiere hacer la gente. ¿Cómo pasa con lo que te diré ahora en la capa 5? Que es criptomonedas, apuestas deportivas, y ahí es donde está el auténtico diablo. Gente que mete un dinero con el fin de meterle un por 10, un por 200, un por 300 en poco tiempo. ¿Por qué? Porque se olvidan de todo lo demás. Se olvidan de lo que os estoy explicando, de la limitación del riesgo, se olvidan del sentido común, se olvidan de la proporcionalidad y se olvidan de la diversificación desde el capital. Y por tanto, tienen 10.000 euros, los ponen en cripto, no tienen ni puñetera idea de lo que están haciendo, porque en la mayoría de los casos, a no ser que seas un poco avanzado y sepas que puedes tradear criptos y el broker en el que tradeas cripto te permita poner alguna orden de stop y lo sepas tradear, que es muy diferente. Ahí te podría decir, bueno, si tienes una estrategia de trading en criptomonedas, sabes limitar el riesgo y eres consecuente realmente con la volatilidad y estás operando cada día, a lo mejor puedes sacar algo, pero nuevamente, lo que te digo, algo proporcional. Bien, por tanto, desde mi punto de vista, desde mi experiencia a lo largo de todos estos años, lo mejor es ir capa por capa. Si yo le hablo a mi yo de hace 20 años atrás, ojalá yo hubiera encontrado este vídeo que tú has encontrado ahora. Porque esto es una ayuda de increíble valor. A mí me ha llevado casi 20 años ya en aprender formaciones trucha, en las que me he gastado un dinero y no han servido para nada. Bueno, sí, para saber lo que no hay que hacer. Momentos en los que he tenido operaciones atrapadas de Forex
como te estoy contando, mira, yo estuve en capa 4, ¿ok? Antes de capa 1, incluso, bueno, ahí ya estaba un poco en capa 2, pero no, yo a capa 4, lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque tengo un bot automático que invierte en el par euro-dólar, lo meto aquí en este servidor y le conecto el MetaTrader y dejo que vaya en automático. ¡Pum! Eso empezó a abrir y en un año un 50 o un 60%. ¡Uf! ¡Qué bestialidad! Claro. ¿Pero qué pasó al año siguiente? Cuenta quemada. ¿Sí? ¡Qué tontería! Tener un año, ¡boom!, para luego el otro año hacer ¡pam! No tiene sentido. ¿Entendéis? Ahora, mi forma de operar es justamente la que me hace estar tranquilo. Yo veo a la bolsa como ese mercado de valor del que me puedo nutrir. Yo veo a la bolsa como compañías reales que permiten a inversores minoristas, como yo o como tú, poder adquirir una parte, una participación de la empresa y nutrirte de sus excelentes resultados con algunas de ellas. Pero es proporcional, es un acompañamiento, ¿sí? Y la mejor forma de empezar con eso es la capa 1. Porque en la capa 1 tú empiezas a dar capital, dar capital, dar capital, por ejemplo, 500, 500, 500, 500. Haces un proceso de acumulación, entrenas tu disciplina y todo ese capital lo estás poniendo a trabajar con el interés compuesto. ¿Te das cuenta de esto? No te darás cuenta y estarás poniendo el dinero y te pasará justamente como a mí, que el otro día lo miré y dije, un más 14% lleva. Y no he hecho nada, solo he hecho algunas compras, lo he mantenido y ya está. Esto concretamente en la estrategia del MSCI World, que a mí me gusta mucho ese ETF porque cotiza en euros. Los que estáis en Europa o tenéis euros, la cuenta en euros, pues es una maravilla porque no tienes que hacer ningún tipo de cobertura. Bien, no es necesario. Compras, mantienes, ya está. Mírate muy bien las comisiones de mantenimiento que tienes, en este caso con tu broker, cuáles son las comisiones que te van a aplicar en términos de compra, en términos de venta o en términos de mantenimiento de la posición, si la hay, etcétera. Tienes que mirar eso, ¿ok? Pero dicho esto, que por cierto te lo explico dentro de la parte de inversión del programa indexado, te explico qué mirar, qué tener en cuenta y cómo calcular tu punto de break-even, porque tú vas a empezar a hacer unas inversiones y es evidente que ahí vas a necesitar conocer cuál es tu punto de break-even en comisiones, pues para no estar perdiendo dinero. Bien, pues dicho esto, creo que ha quedado bastante claro, no me he dejado nada. De la capa 1 a la 5, ¿bien? Y sí, una pequeña cosa que quiero mencionar en la capa 5 que va a venir ahora. Hay muchas plataformas que te venden humo, ¿vale? Y te dicen, mira, esto que ves aquí es la rentabilidad que está arrojando. Y te ponen una pantalla visual donde tú puedes ver lo que está haciendo de comisión, pero eso no es real. Detrás de esto hay un estafador, un mascachapas, que está con un Excel moviendo así los resultados y directamente lo ves tú en la pantalla. Eso es súper fácil hacerlo. Y tú te estás creyendo que estás en una plataforma mágica ganando dinero, pero luego te dice, tú dices, quiero sacar mi dinero, voy a sacar lo que he ganado, no sé, un 30%. Le escribes y le dices, un withdraw, quiero sacar, y te dice, uy, no puedes sacarlo hasta aquí 60 días. O ahora mejor te dice, uy, para sacarlo me tienes que inyectar más dinero porque, claro, la transferencia, no sé qué, no sé cuánto, cualquier gilipollez. ¿Sabes qué te va a pasar? Directamente que vas a enviar el dinero y ese dinero que le has enviado también te lo ha estafado. ¿Por qué? Porque no te va a devolver lo que ya metiste. En el momento que pones el dinero en una plataforma de estas, que sepas que literalmente lo acabas de quemar. Lo siento mucho si estás en alguna de ellas, pero yo he visto casos muy, 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 muy bestias. Evita todo eso. ¿Qué es lo importante de todas estas capas? Lo que yo he aprendido y lo importante de estas capas, porque yo también fui víctima y en la actualidad también estoy en un proceso estamos en un proceso de denuncia de unos estafadores de una plataforma de Bitcoin. O sea, yo no te hablo por hablar, te he dicho que te hablo desde la realidad y desde la experiencia. Yo en Forex palmé pasta, que es lo que no quiero que tú hagas, ¿ok? Con esa estrategia. Y en las plataformas de capa 5, bien, también palmé pasta. Mucho cuidado con esto. Si absorbes bien este mensaje, vas a evitar desde ya
muchos de los errores que estás a punto de cometer gracias a que has encontrado esta información. Y te iba a decir algo, pero se me ha ido de la cabeza, era algo importante, porque me he liado con esto de las capas. Sí, lo importante es saber en qué lugar te encuentras, saber gestionar cada lugar y... se me acaba de ir de la cabeza. Es que esto de hacerlo así en directo. Vale. Y, muy importante, que seas tú siempre el amo y señor, la ama y señora de la gestión de tu capital. Siempre. Todo lo que te estoy hablando, todo lo que yo te enseño en mis programas, es para que tú mismo o tú misma sepas gestionar tu propio capital sin que dependas de dárselo a nadie, de entregárselo a nadie, de seguir ningún consejo de inversión de nadie, de seguir ninguna recomendación de compra de nadie. Es decir, vas a aprender a ser tú, tu propio gestor, tu propia gestora, de selección de inversión, tanto en compra como en venta, de gestión del riesgo en todas las capas y sobre todo, y lo más importante, que seas totalmente libre en todo momento para entender cómo tomar las mejores decisiones en función del riesgo que tú quieres asumir. Esto es lo más importante. Bien, desde ya. Incluso más importante que irte a un banco, entregarles el dinero y esperar a que el banco te devuelva ese dinero. A pesar de que sea un depósito garantizado, que ciertamente los depósitos y este tipo de fondos están garantizados hasta un cierto capital. Bien, pero también qué rentabilidad te dan. Muchas veces no baten ni la inflación. No tiene ningún sentido. Si tú vas a poner a trabajar tu dinero, lo que quieres es rentabilizar el dinero. Y por lo tanto, ¿qué menos que batir a la inflación? Si tenemos una inflación de 2, 3, 4%, si tú tienes un fondo que te está dando un 1%, un 2%, estás perdiendo dinero directamente. Y encima lo tienes ahí atrapado sin poderlo mover. Por tanto, se trata de batir a esa inflación, de obtener márgenes coherentes, comprando buenas compañías, diversificando en buenos ETFs o en buenos índices, encontrando en esa capa 3, en algunas ocasiones, oportunidades importantes con limitaciones del riesgo conscientes, ya sean en IPOs como SpaceX, ejemplo, que no sirva como recomendación de compra, lo pongo como ejemplo porque es muy famosa y acaba de salir ahora, como la inversión en alguna biotecnológica, farmacéuticas, alguna revulsiva de inteligencia artificial que puede hacer un por 10, un por 20, o por ejemplo también utilizar lo que son las divisas para hacer las coberturas. Y luego en capa 5 puedes tener un poco de cripto, claro, ¿por qué no? No se te ocurra tener la mitad de tu cartera en criptos. Yo particularmente pues, no lo haría. ¿Tú lo quieres hacer? Si sumes el riesgo, perfecto. Pero del orden de un 5, un 8% total de tu cartera, pues bueno, tienes un poquito de cripto. ¿Por qué no? Puedes hacerlo. ¿Veis lo que os digo? Lo importante es tener en la conciencia absoluta de dónde están los riesgos, de dónde está la diversificación y de tomar las inversiones de forma totalmente consciente, sabiendo que tú vas a ser tu propio gestor, tu propia gestora sin delegarlo a terceros y sabiendo que nunca, absolutamente nunca, ninguna inversión está garantizada. Chao.